interesa es administrar, que el capital esté ahí, que la moneda esté ahí, que haya granos en el granero, que haya dinero en el banco. Ajá. La soberanía ya no es la soberanía de la mesa redonda, no. La soberanía ya es un efecto de empresa. Y quien dirija esta empresa soberana tiene que estar, digamos que, advertido de que no puede controlar todo, pero que eso que controle tiene que producir los efectos singulares de ordenamiento de la población. Por eso en siglo XX se torna seguridad, territorio y población lo que antes era administración, territorio y población. Ese pasaje entre administración, territorio y población aparece en el nacimiento de la biopolítica. Pero lo que está trabajando acá Javier es fundamental, porque a partir de la política de los granos uno puede pensar algo tan aparentemente desligado como es la pedagogía o como es la psiquiatrización de la sociedad. Claro, ahí como la tirada es llegar en la siguiente sesión o en este curso a ver bien, a visibilizar bien la idea de gubernamentabilidad y de veridicción, que son como dos aportaciones Foucaultianas. O sea, si nadie se las dio, no venían en ningún lado. Y que inclusive no trabaja gubernamentabilidad, ¿no? Lo ajá, trabaja siempre le gubernamentalidad. Ajá, y siempre como quedó, ¿no? Que según Foucault iba a ser 15 tomos de la sexualidad y luego iba a trabajar ¿no? Bueno, pero veridicción, ¿no? O sea, ahí es un pasaje que, bueno, como dejar, ¿no? Veridicción tiene que ver con el nuevo avance de la verdad. O sea, Foucault va a decir, la verdad no desapareció. O sea, sí, Nietzsche la mató y no sé cuántos, pero seguimos en una política de la verdad biológica. O sea, es como justo una verdadera verdad. O sea, pero igualmente, y entonces ya le ponen en términos de veridicción. Veridicción tiene que ver con las condiciones de verdad de una época histórica. O sea, y ahí Foucault ya lo logra como resolver. Pues, o sea, no es que sea verdad, sino la pregunta de qué condiciones históricas están haciendo que esto sea presentado en términos de verdadero. Pues, ¿no? O sea, pues, la veridicción pasa por analizar las condiciones. Ni siquiera es responder a la pregunta por la verdad, sino ver las condiciones de verdad que están haciendo que nos preguntemos por estas cosas, ¿no? Y no solo que nos preguntemos, yo no sé, o sea, quien se quiera preguntar por lo que sea, pero ¿por qué creemos que que hay respuestas verdaderas? O sea, ese gesto, ¿no? O sea, y ahí Foucault sí, ya totalmente entendiéndolo, ¿no? Dice, son veridicciones. O sea, lo que a ti te dice, y para retomar lo que estábamos comentando, cuando ustedes escuchen un discurso de la salud, o sea, lo mejor que yo sugiero que podemos hacer es verlos en términos de veridicción. O sea, ¿qué condiciones me están diciendo que este médico me diga que esto es mi salud, ¿no? O qué condiciones tengo que este güey crea que detrás de esa pastilla yo voy a estar, o detrás de este discurso. O sea, ¿qué condiciones están haciendo que este güey se hizo médico? O sea, porque es un niño igual que yo, ¿no? Nada más que él se hizo médico y yo me hice un infame, ¿no? Pero él se hizo un médico, ¿no? Y ¿qué condiciones están haciendo que este güey produzca este discurso de verdad médica? O sea, no es decir, ay, sí, tengo esa patología o este cáncer o este... No, o sea, es como... Pues de entrada Foucault diría, no hay que ir al médico, ¿no? Así, pero bueno, o sea, cuando se escuche lo médico no es decir, ah, no, sí, güey, no, eso sí, ya es el avance. Sino qué condiciones están haciendo que ahora estos güeyes versen, como versaron del monstruo biológico del siglo XVII, ahora estén versando del TDA o del no sé qué. O sea, es como verlo como con esa distancia durkheimiana, ¿sí? Eso que platicábamos la vez pasada. Durkheim nos enseña, como Lacan dice, a forcluirnos, pero... siendo más tranquilos, metodológicamente, Durkheim nos enseña a tomar distancia sobre lo que el discurso vigente está pasando. O sea, no es como comprar, o sea, es qué condiciones están haciendo que hoy estemos aquí, ¿no? O sea, aquí reunidos hoy no estamos porque seamos amigos, nos caigamos bien, no, o sea, es que qué condiciones políticas hay que estemos necesitando hablar de esto y no de Julio Cortázar, ¿no? O sea, o estemos, no sé, lo estoy invitando a, no sé, ¿no? Pinche fiesta de chingón, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí, no? O sea, como esas preguntas, pues, o sea, no es responder a la pregunta de qué es esto, sino qué condiciones están haciendo que esto sea, pues. Entonces, en ese sentido, es como,
por donde va la apuesta de Foucault, o sea, de no caer nosotros en nuestra vida hoy en día en ese discurso médico de necesitar, de la necesidad como de escasez, ¿no? O sea, que no me falte tanto, que no... O sea, esa dinámica de la escasez de los granos es nuestra vida cotidiana, sí, es como que no me falte, y eso lo llamaba Marx excedente, ¿no? La acumulación originaria, ¿no? Que era tener de más, ¿no? Y con eso de más puedo invertir e invertir e invertir, y eso solo se da con un plusvalor, ¿no? O sea, eso en términos de Marx, ¿no? Pero en Foucault queda como, güey, hay que nos sobren granos, pero no para toda la población y su salud, ni madres. O sea, para los que puedan comprarla y principalmente para nosotros que la podemos comprar. O sea, para que nosotros no nos muramos, ¿no? O sea, ya ellos que se rifen, ¿no? Así, que vendan piratería o qué sé yo, se chalaneen, se pueden hacer seminarios de biopolítica, así que se inventen una pinche vida ahí como rijosa, ¿no? Que se pongan de a chalanear al del microbús, o que se inventen algo, ¿no? Ajá, pero que accedan a los granos, llámalo televisión, celular, o sea, esa política de los granos es lo que hoy rige la economía, o sea, mundial, pues, o sea, es como, nos sobra todo, tele, celular, o sea, todo nos sobra acá, ¿no? O sea, si tú no lo compras, ese gesto, piénsense cuando, no sé, como, cosas así muy, ¿no? Desde dos polos, ¿no? Así muy biográficas, ¿no? Piensen en su padre, ¿no? Pidiéndoles a ustedes un dinero y que saben que él tiene y solo les dan 10 pesos, ¿no? Así como, oye, hermano, es que, bueno, ten 10 pesos. Pero sabes que ese güey trae mucho más y dices, güey, ¿por qué no nos da más? O sea, ¿por qué nos tienen que dar 10 pesos, no? Así internacionalmente funcionamos. O sea, estamos acostumbrados a que con que te dé poco el amo, llámese padre, llámese ¿no? La facultad, ¿no? Digo, la facultad de arquitectónica, no la facultad cognitiva, pero también, o sea, ahí pasa, ¿no? Las dos. Como cognitivamente no tengo la facultad de demandar, ¿no? O de traicionar o de transgredir al amo. O sea, ¿por qué no traicionamos al amo y en cuanto lo traicionamos sentimos una culpa, ¿no? De, ay, no, es que no le di el cambio, ¿no? No solo me dio 10 pesos el culero, sino que le di su cambio, ¿no? O sea, sí, no, sí, te papá, 4 pesos, así como, o sea, como justo ese gesto culpígeno que la psicología llama perversión, ¿no? ¿no? Y como lo teoriza y lo psicopatologiza, así, no, son los cárteles, tal. O sea, ¿por qué lo que platicábamos? O sea, ¿por qué un güey que rompe el cristal del McDonald's y se chinga todas las hamburguesas, en vez de decir, güey, no mames, ese chavito de 17 años está poca madre, entonces, no mames, estos jóvenes monstruos, ¿qué esperamos de nuestra sociedad? O sea, ¿por qué como ese gesto de estar a favor del amo, aunque el amo no te lo va a agradecer, porque nunca te pinche agradeció tu publicación de, no, sí, pinches anarquistas son unos delincuentes sociales? Jamás, nadie te dijo, oye, güey, gracias por estar con el amo, ¿no? Así, nadie así te dijo, oye, gracias por los 4 pesos de cambio, es como, ah, sí, ya, así, quítate, ¿no? Así, bueno, eso por un lado, como el gesto de con el amo de dame y lo poco y yo lo acepto y soy como sumiso y dócil y estúpido, así, o sea, esa careta a mí me parece lamentable, muy cabrón, pero la siguiente es la de piénsense cuando, ¿no? De nuevo en su biografía, cuando uno quiere con una chavita, ¿no? Así en la secundaria, prepa, así, pero esa chavita así trae como otros 3 güeyes y entonces los administra, ¿no? Entonces, da poco y no sé qué, y el otro ahí, ¡fum! Justo ahí, donde menos le dan, ahí más así le invierte y se desgasta, y, o sea, ese gesto muy que dices, ah, eso es el amor, es natural, es así. No, ya tú estás hablando de economía, pero eso sí, no, o sea, justo Foucault está diciendo que el dispositivo se encarniza. ¿Qué dice cuando se encarna? O sea, que se mete, o sea, que es la programación neurolingüística y del ADN y lo que algún día resolverán nuestros geniales genetistas, va a ser resolver estos códigos. O sea, porque estos códigos forjan nuestro código genético, o sea, no hay separación. Separar, ¿no? Es ajenar, ¿no? O sea, ajenas, ¿no? Una cosa es lo genético, eso sí es súper neutral, rival,
y otro lo que ustedes están diciendo es político. Sí, los dos están, o sea, pero cada quien son... No, o sea, justo estos códigos biopolíticos encarnan este código genético. O sea, el código genético está programado como esta cuadrícula. O sea, no hay otro misterio. O sea, el misterio de la genética pasa por aquí. No por abrir cuerpos y seguir buscando dentro de ellos. O sea, están programados desde esta forma. Entonces, cuando tú dices, no, pues llegó una chava, ¿no? Y es que tiene otros 3 y yo ahí estoy de pendejo y a mí medio sale conmigo y medio no, y medio sí, ¿no? Es como administra sus granos, ¿no? O sea, eso en términos... O sea, y si ella funciona así, no es porque así sea la mujer, ni el hemisferio izquierdo, ni así como lo presenta, ¿no? Es que el hemisferio izquierdo de la mujer y por eso la mujer... No, hay una programación biopolítica de todos los cuerpos, o sea, pensar que es como el hemisferio izquierdo vuelve a ajenar la realidad y hacerte creer que hay una separación, ¿no? Ajenación, o sea, separar lo político de connotación. No, es que es el hemisferio izquierdo. Entonces ya parece que así siempre fue la mujer. No, hay toda una programación de la administración de los granos en cómo nos vinculamos. O sea, entonces Foucault está diciéndonos que la biopolítica es un análisis de las relaciones de poder. O sea, que es cómo nos relacionamos. Ya, o sea, ya no quiere ser psicología o filosofía o sea, eso ya no, o sea, no está en el panorama, pues. Y es como que la invitación que les decimos, o sea, aprovechen su ciencia para hacer otra cosa. O sea, no, o sea, sí, pues ya están en el dispositivo, pues también nosotros de ahí venimos, somos insurrectos, en la UNAM ya piden nuestras cabezas, pero justamente es hacer otra cosa con eso, porque sí, dentro de esta miseria de dispositivo que tenemos, pues es como de lo menos peor, o sea, y la verdad, ir a la universidad. Pero si vas con este sentido como de hacer una nueva cosa, o sea, como de que te están llegando recursos, pues podría ser, ¿no? Pero si vas como a mejorar lo que está y a creerte como esta disposición como de la verdad, es como pues sí, ahí entra como lo preocupante. Entonces, bueno, o sea, Foucault está diciendo cómo nuestra cotidianidad, nuestra forma de relacionarnos, ¿no?, está intervenida por el dispositivo. O sea, porque pasamos de los granos a la transferencia psicoanalítica. O sea, porque de contar granos, así de a ver cuántos tienes de café, de tal, pasamos al análisis de la transferencia, que esa ya es realmente un cálculo de los granos verdadero. O sea, cómo tú repeles y atraes gente y entonces afectivamente, como... O sea, ahí Freud es como el mejor, ¿no? Como el refinador verdadero del dispositivo. O sea, porque Freud entendió el corazón de las relaciones sexuales. Entonces Foucault dice, puta madre, o sea, no solo los granos, sino que acabamos en cuadricular la relación sexual. O sea, Freud denunció que detrás de todo esto había una energía sexual que nos unía y nos atrae, y de ahí, ¡fum!, así empezaron las miradas, ¿no? Y entonces ya se empezó a volver a hacer, por más que los psicoanalistas me digan que ellos no, y que son psicoanalíticamente no sé cuál y tal, lo acaban haciendo y acaban hablando de casos todo el pinche tiempo, y de niños y de adultos y de no sé cuál y de tal, y usando categorías que según no las compran pero sí las usan, y entonces bueno, o sea, acabamos en un desperdigadero en donde finalmente se cuadricula la relación sexual. Entonces Foucault no va a decir, desde los granos del siglo XVII hasta hoy, no ha parado de empezarse a cuadricular, o sea, de que los humanos empiezan a invertir su pensamiento en hacer cuadrículas para percibir las cosas. Listo, o sea, no es conocimiento, no es verdad, no, o sea, eso que les dicen de, no, si tú compruebas tu experimento, te titulas, si eres un... Pues eso es como un acervo ahí delirante, ¿no? En donde solo es como seguir cuadriculando y vivir como cuadricular las cosas, ¿no? Entonces, ahí cuando tú das, ¿no? Cuando das conferencias, y es decir, no, el pensamiento clasificador de Foucault, no falta el postdoctor que dice, pero es que si no clasificáramos, ¿cómo funcionaríamos? Pues ese es el problema, postdoctor, que ya está tan atrapado que no se puede vivir sin clasificar. O sea, pero podríamos funcionar de otras muchísimas formas, pero ¿por qué este terror a salir de esta forma de clasificar las cosas? O sea, esto es un libro, esto es... No, es que si no hubiera eso, no, esto sería mucho más, ¿no? Pues sería mucho, ¿no? O sea, sería lo que fuera, pero que no fuera esta miseria en donde nos tienen a todos, pues ya con eso es como un gran paso, ¿no? O sea,
ya que no fuera un nuevo orden y ojalá fuera un caos y que ni siquiera sería, ¿no? Pero bueno, o sea, en esos términos es que se va cuadriculando todo hasta hoy en día la relación sexual, ¿no? O sea, hoy en día este discurso de ya se inventó ¿no? Un dispositivo, ¿no? Para el hombre, ¿no? Ya él se puede tomar una pastilla y entonces... Ay, no, o sea, eso es el último refinamiento, o sea, un control de la sexualidad a su último nivel, o sea, ya lo último, o sea, la relación sexual en la cama, o sea, pero es visto en términos de, ya hicieron un nuevo condón para el hombre, está chingón, qué avanzado, o sea, eso es el fenómeno que ajena biopolíticamente las cosas, o sea, te ajenas, o sea, ajenado es defender como el anticonceptivo del hombre nuevo y entonces, ya, huevo, porque así y es como, y el deseo del hijo, ¿no? Porque ese pues no se mata con un pinche pastilla o con un condón, o sea, el deseo del hijo es otro pedo histórico, no sé, o sea, eso no por más chochos, la verdad, o sea, traes deseo del hijo y va a valer mal, ¿no? O sea, pero ¿por qué no lo ponemos sobre la mesa? Antes de quitarlo, curarlo, hacerle, no, o sea, ¿por qué no lo ponemos sobre la mesa? O sea, eso ya déjenle y entonces se inventa de, no, es que todos están contagiados de una enfermedad y entonces si tú lo haces sin un anticonceptivo, entonces todos nos vamos a enfermar y entonces ya se cuadricula y les güey, ya no voy a coger, ¿no? O sea, lo más rico que se siente en esta vida ya no lo voy a hacer porque, pues no, es súper peligroso y hay un chingo de enfermedades y entonces ya, ¿no? Como que se paraliza la situación. Entonces, bueno, esas son como las consecuencias biopolíticas, un apéndice de algunas consecuencias biopolíticas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sacando la parte fundamental de este texto que, insisto, es la calculabilidad de los granos, ¿no? O sea, cómo empezamos a distribuir los granos en el mundo, de tal forma que Somalia tenga granos, o sea, que no se muera, porque es la forma como de tener jodido a la gente, pues. O sea, sí se ve como en casos más, ¿no? O sea, es como si yo... Piensen ustedes en sus trabajos, ¿no? Todos, sí. Bueno, no te pago tanto de tal forma que no te vayas a hacer un genial, ¿no? Ni te dejo, bueno, sí, casi así, ¿no? Y entonces te dejo a raya, no tan a raya, o sí, pero no lo veas así, sino te doy ahí un discurso que te haga sano, tal. O sea, te tengo de una forma que seas controlable, o sea, con los granos se instaura esta forma de poder como controlar, pues, o sea, no te lo doy todo, ¿no? Pero no te dejo sin nada, ¿no? O sea, te dejo con un gramo de esperanza al pueblo, ¿no? O sea, al pueblo, y Foucault ahí lo pone en la cita genial, al pueblo hay que dejarle un gramo de esperanza, en términos de granos, ¿no? Hay que dejarle un cierto ahí, o sea, como un terruño de granos, así de, bueno, esto ya la administras entre los judíos y ustedes como son bien buenos, bien inteligentes, la van a librar, y como son la raza de bronce, la van a lograr, ¿no? Nosotros, güey, pues no mames, ¿no? O sea, en casa nos acabamos, ahorita les volvemos a talonear otro, ¿no? De lo que les dimos, tal, pero no es matarlos, o sea, es administrar la vida. Eso es la biopolítica, administrar la vida en términos de granos, o sea, voy a administrar su vida, o sea, no los voy a llevar hasta la muerte así en chinga ahí, ¿no? O sea, los tengo ahí, también hasta raya, o sea, porque no es cederles ni madres, o sea, no es que este espacio se hizo porque alguien nos lo regaló, sino tienen que chingarle, ¿no? Pero, o sea, no les quito todo, o sea, les dejo algo siempre, ¿no? O sea, algo, y ahí les voy regulando los granos, ¿no? Y así los voy controlando, pues. O sea, esta lógica es como fundamental y ha estado desde siempre, ¿no? Pero Foucault es el único que se atreve a hacer conferencias de esto y a dar clases y hacerse un genio con esto. O sea, es como su gesto no es tanto porque él sea un genio, sino por la valentía de asumir este discurso que estaba desde Freud y que nadie había querido versar de él, ¿no? Y en sí. Pues igual, quizá sumado a lo que piensa acá Javier en este momento es cuando uno puede ubicar que el campo de lo humano ya no se piensa en términos de existencia, sino más bien en términos de inmanencia. La cuestión es que se utiliza en términos de inmanencia no para beneficio pues sí, de los individuos, sino más bien se utiliza en términos de pues, afinación del mismo sistema económico que surge. A partir de eso empiezan a surgir relaciones educacionales, relaciones policiales, cómo hacer de la relación madre-hijo
una cuestión económica. Solo habrá que ponerlo en términos de inversión. Ajá. ¿Qué tanto tiempo la mamá le va a invertir al pequeño? ¿A qué escuela lo van a mandar? Si va a haber actividades, si va a haber actividades extras, si lo van a llevar a música, si lo van a llevar al Museo del Papalote, no sé. A todo lo que yo nunca pude ser, ¿no? Este asunto de la inversión tiene que ver con, una vez más, el homo economicus, el hombre económico. A fin de cuentas, este término de inversión está vinculado con un cierto asunto del costo del capital. Claro. El costo del capital, de una u otra manera, define la manera en la que tú vas a invertir en tu hijo. Si vives en Lomas de Chapultepec, vas a invertir evidentemente más que alguien que vive en el Molinito, ¿no? En Naucalpan, es distinto. Ahí ya hay un sesgo y hay una diferencia que tiene que ver con este mismo efecto de administración que permite el modelo liberal, el modelo de administración de granos. A partir de esta inversión y de este cálculo del costo del capital, hay una ganancia del capital invertido. Es decir, a ese al que le invertiste va a llegar a ser, pues no a dar un seminario acá, ¿no? va a llegar a ser presidente de alguna empresa. Claro, ese asunto es importantísimo. Consultor junior. Hay una ganancia, hay una inversión y hay una ganancia, hay un plus que una y otra vez está ahí manejando. Claro. La idea es entonces que administremos inclusive estas relaciones. La relación educacional la podemos extrapolar a la relación policíaca o a la relación de salud, pero toquemos dos puntos más de este asunto de la relación educacional madre-hijo. ¿Cómo podemos pensar estos dos discursos que están entramados con la relación educacional y son la psicológica y la económica? Porque a fin de cuentas, el padre y la madre que invirtieron en este futuro junior o algo así, no van a tener más que una ganancia psíquica. Hay una renta psíquica que ellos obtienen, es una cierta satisfacción que promete el mismo modelo capitalista. Mi hijo está ahí dirigiendo al país. El asunto es que precisamente, y pongámoslo en términos básicos, a fin de cuentas lo que importa es inversión en capital humano, que es población. Este capital humano me va a dar como resultado una renta. Esa renta va a seguir haciendo que circule la moneda, que circule el grano. Esta renta me va a provocar salarios y estos salarios a fin de cuentas van a ser los que van a estar sosteniendo este discurso de la administración. La renta psíquica y la satisfacción son los eslogan que aparecen en los comerciales que nosotros a diario vemos o escuchamos. Hay una renta psíquica. Soy totalmente Palacio. Mi hijo. ¿Cómo van esos comerciales de American Express? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás. Para todo lo demás. Para todo lo demás. Para todo lo demás, American Express. Pero esa renta psíquica, sí. La mamá emocionada porque su angelito está vestido de angelito, ¿no? De pinche empresario explotador, ¿no? Ahí mi hijo sí debe de explotar, o sea, mi hijo, ya los demás sí que luchen, así, pero mi hijo debe ser explotador. Esta afinación del ojo, es decir, que lo visual cobre sentido. El ojo humano. Ya ni siquiera lo virtual, porque lo virtual está ligado con la inmanencia. Y lo que hace que yo pueda dividir, que yo pueda separar sustratos, cuadricular, es precisamente afinar el ojo. Si yo afino el ojo, por eso estudio 4 años de interconductismo en la FES Iztacala, para afinar el ojo. Se llama psicología. Para administrar económicamente los estímulos, las respuestas, el ambiente, es decir, tener un ojo que pueda separar, decir, casi biológico, o sea, casi soy biólogo. Esto no tiene que ver con esto, porque esto pertenece a esto. Porque entre más biólogo soy más científico. Ahí está. La ganancia psíquica que provoca lo visual es evidente. A fin de cuentas, esta relación educacional, esta relación madre-hijo llevada a términos económicos, termina en algo tan patético como es esta renta psíquica y esta satisfacción. No, como el instinto materno.
O sea, ahí es su triunfo. O sea, que las mujeres tienen un instinto innato materno en su lóbulo derecho del cerebro que está programado y todo eso. Podemos hacer un rap, ¿no? Así como de instinto materno. Así, instinto materno del lóbulo derecho. No, es como un rap. O sea, solo en términos de rap está padre, ¿no? Así, pero en todo lo demás es como... Y entonces ya la mujer, no, es que sí, yo no soy mamá, entonces yo soy una mujer fallida porque traicioné mi instinto. O sea, el instinto es histórico desde Foucault y Vygotsky, ¿no? En realidad nos queda claro que el instinto está programado desde estos códigos. O sea, sí hay instinto, sí hay innato, sí hay programación, sí hay ADN, sí, pero está programado históricamente. Entonces eso es como lo que Marx logró ver y Vygotsky teorizó antes que Foucault. Foucault lo hace mucho mejor, ¿no? Porque Vygotsky no deja de ser un buen psicólogo, Foucault sí se va a otro lugar, ¿no? O sea, realmente se va a otro lugar y vuelvo, o sea, diciéndoles que piensen en términos de relaciones de poder. O sea, ahí donde el Estado y la población, donde el paciente y el médico, donde la madre y el hijo, relaciones de poder. O sea, eso es lo que estudia Foucault, o sea, las relaciones de poder que se dan entre el Estado y la población hasta la madre y el, o sea, toda esa complejidad permeadas de este asunto económico. Claro, y entonces logra ver cómo la idea de los granos atraviesa la relación madre-hijo. O sea, como esa... O sea, se trata de ese una generalización, inclusive es una generalización. Pero compleja, pues es mercantil, discontinua, ¿no? Ajá, de lo mercantil a lo cotidiano. Claro, porque generalizar como que parecería que las inferencias serían, bueno, se firmó el contrato de los granos de 1700 y hoy el niño... No, o sea, explica todo, o sea, cómo se va llevando toda esa complejidad y desde las discontinuidades. O sea, no como lo generaliza inductivamente o como el método, ¿no? O sea, de base, entonces, sí pasó. No, o sea, va viendo cómo fue cambiando del médico al, ¿no? Del Estado, del madre, o sea, va viendo las variaciones que fueron pasando ahí. O sea, no es como que se imponga el mismo modelo, sino todos los matices que van variando y que van produciendo, y que van produciendo discursos de conocimiento, que nos llegan como, tú eres bien inteligente, sacaste 10, estudiaste muy bien la jurídica, pero, o sea, sin ver como ese detrás o esa superficie. O sea, ¿a qué te está lanzando ese 10? O sea, ¿qué es lo que se busca detrás de un 10 en ti? Pues, o sea, ¿qué es el mensaje que te está mandando el dispositivo? Y el culpable no es el profesor, porque él cree que está muy bien y cree que está haciendo su mejor trabajo y te está premiando y tú saliste muy bien y conoces o sea, él es un pinche engrane ahí de Chaplin, ¿no? O sea, él es un Chaplin, pues, o sea, no, o sea, el problema es ver estas condiciones de posibilidad, donde los sujetos no somos los líderes, no, o sea, no hay un aquel, no hay una familia, no hay un demiurgo, no, o sea, son condiciones de posibilidad que nos tienen ahí metidos a todos. Y justo Foucault está como dando este gran pasaje, o sea, dejemos de hablar de los humanos desde su lenguaje, desde su discurso, veamos sus condiciones de posibilidad que están haciendo que ellos hablen de eso, o sea, que gasten su saliva, su sentido, sus gramáticas, su pensamiento, su vida en cuadricular a la gente. Entonces, que lo mejor que pueda hacer que seas un consultor, gerente B en una empresa, o sea, algo totalmente ya establecido, una cuadrícula como este techo, ¿no? O sea, bueno, si eres muy cabrón estar por acá, si eres más o menos acá, si eres... Entonces ya, y lo peor es que uno que esté ahí se sienta que ya está muy bien, ¿no? O sea, que eso ya fue, o sea, que está haciéndolo bien. Y bueno, entonces sí caemos en un mundo en donde con esta lógica del papá que trae más dinero y te da 10 pesos y todos ahí tirándole al pinche bolo del padrino, ¿no? A ver qué agarran, ¿no? Y como a romper piñatas, ¿no? Y entonces pues, México funcionó también porque rompen piñatas, ¿no? Es como a ver quién le pega y no mames, y a ver qué ahí. O sea, esa lógica de la piñata, estaría diciendo, como pásalo mexicano también, que no esto es un eurocentrismo francés, ¿no? O sea, para mexicanizarlo, ¿no? Esta lógica de la piñata, ¿no? De le rompo y a ver qué agarro. Y así el dispositivo que Foucault presenta, o sea, es como una piñata de niños, ¿no? Pero con la diferencia que así es toda tu vida. Y lo que puedas ganar, o sea, ¿qué es lo peor? O sea, no solo es la piñata, o sea, que esto está en Foucault bien presente, o sea, son estos tiempos, son estas discontinuidades, o sea, no es solo que tu vida se destinará a romper una piñata, ¿no? 2, sino que te apañes ahí, así, o sea, te vas a tener que ir a apañar, o sea, tú la vas a tener que hacer, romper, o sea, tú vas a tener todo el pedo, o sea, nosotros no vamos a hacer nada, o sea, tú la haces,
tú pues, haces la fiesta, pagas los chescos, la chela, la chingada, ¿no? Pones la mesa, todo, pones la piñata, ¿no? Le metes ahí las drogas o lo que sea, y le dan a la madre, ¿no? Así, pa. Y ya que se rompa, o sea, todos se tienen, o sea, nadie está, tú tienes que producirlo todo, cabrón, o sea, ¿no? Es gratis y lo seguiré haciendo, ¿no? Es como, tú tienes que producirlo todo, cabrón, ¿no? O sea, haces el desmadre, y yo solo ahí pongo las circunstancias, ya que se rompe, no solo es lo que ganes, sino que en proporción de lo que cada quien gane, se va a acomodar en una cuadrícula que ya está, o sea, tú vas a ser el supervisor, tu asistente, tu gerente, o sea, ya después de lo que todos hicieron y se ganaron, van a tener que entrar, ya el último paso, a esa cuadrícula que ya está, en donde se mida el éxito que tienen. O sea, no es nada más, güey, qué chingón que hiciste la piñata y agarraste un chingo de dulces y neta le diste a tus amigos. No, o sea, ya después vamos a contar, ¿no? Porque ya hubo un registro de todo lo que pasó ahí, ¿no? Y vamos a ponerte en un lugar, ¿no? Superdotado, que esos ya no hay, ¿no? Más bien esos ya los ponen súper estúpidos, ¿no? Pero el superdotado, el normal, ¿no? Y ese ya es el gran... Y los retrasados, ¿no? O sea, los limítrofes, ¿no? Y es ahí donde precisamente este asunto mercantilista falla, porque si se trata de extrapolar este asunto de la forma económica del mercado más allá de los modelos monetarios o intercambios monetarios, es precisamente en la relación con el loco. Es decir, eso de lo que el mismo aparato, el mismo dispositivo no se puede hacer cargo en cuanto lo mete en esta relación educacional o psiquiátrica, es precisamente el sujeto de la locura. Yo no puedo invertir, a diferencia de cómo invierto en un niño como un elemento que a futuro me va a dar una renta, yo no puedo invertir en el loco, porque el loco a futuro no me va a dar ninguna renta. Es traicionero. El loco es traicionero. Es más... Recuerden el discurso de los indígenas. Siempre aquí en este país, siempre los criollos han descrito a los indígenas como traicioneros. Hay un costo de capital que no va a ser redituable. Si yo invierto en el loco, si yo invierto en el... pues sí, en el loco, como nosotros. Si invierto en el desahuciado, si invierto en el que tiene cáncer, si invierto en el que tiene SIDA, yo no voy a tener una ganancia del capital invertido. Lo único que voy a tener ahí es un retroceso. Y entonces ahí tengo que afinar algo que pertenece al campo de lo que no se puede afinar, porque a fin de cuentas no todos operamos de acuerdo a inversión, costo de capital, renta, salarios, renta psíquica. ¿Quién de ustedes se puede beneficiar de que alguien del psiquiátrico la libre, de que articule con el mundo, de que haga relación? Nadie, y menos el modelo económico. Ahí hay una falla bien interesante. Después de este análisis fino que hace Michel Foucault de todo este establecimiento de los intercambios, del modelo económico, del homo economicus, se da cuenta que el homo criminalis, el hombre de la locura, no puede ser metido en este dispositivo relacional, educativo, psiquiátrico. A fin de cuentas, la falla viene desde ahí y viene dada precisamente por algo bien interesante, la inmanencia de la cual uno se puede percatar en los textos de Foucault. Tiene que ver con el posicionamiento del hombre en relación al deseo, a la ley, a la muerte. Es más, ni del hombre. El sujeto está vinculado a deseo, ley y muerte. El dispositivo es fallido en tanto que inclusive la madre más esmerada en tratar bien a su hijo no lo va a lograr tal y como se lo pide el modelo económico, porque ¿qué tal si se esmeró tanto? Quizá invirtió, quizá evaluó el costo de capital, pero en ganancia de capital invertido no tuvo nada. Tuvo alguien que les regresó su ganancia psíquica desde un caer en este asunto de las drogas, en caer en un asunto de brote psicótico, en caer en una... Lo hizo sumamente potente, ¿no? Es decir... le educó también que lo hizo sumamente potente. Ahí donde la madre apela a lo que hablábamos la vez pasada, a crear una serie de impotencias. Sería la madre nación. Claro. La nación crea impotentes para que puedan habitar el mundo. Ahí donde alguien no se deja impotentizar,
es precisamente donde el dispositivo falla. Cuando Foucault escribe La fuerza del loco, es precisamente dando cuenta de esto. Quien nos puede dar cuenta de que el dispositivo mercantilista, de que el intercambio monetario y más allá de lo monetario falla, es el loco. Ajá. El loco, como el obrero, cuando Marx escribe, es ese que da cuenta de que el sistema está agujerado, está cuarteado, y está cuarteado en la medida en la que esa cuarteadura es precisamente la dimensión de posibilidades que se tiene de habitar el mundo de otra manera, que se tiene la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta, que no tengan que ver necesariamente con una forma económica de mercado. Vean lo interesante, ahí donde se propone una lógica relacional bien estructurada, la locura sigue siendo la infamia. La infamia en general, la infamia es ese elemento que termina siendo un grano, pero un grano en el ano del dispositivo que se pretendía puro, que se pretendía estructurado, que no se dejó contar, racional. Hay alguien que no se deja contar y aparece desde su no dejarse contar como lo más evidente de lo fallido del sistema mercantilista. Y ese es todo el valor. O sea, cuando decíamos que lo de Foucault no es un proyecto nacional, sino no dejarse contar. O sea, esa es todo el pasaje. O sea, no va a haber más, no va a haber un momento. Ojalá, o sea, igual no quiero, no, o sea, sonar frankfurtiano, ¿no? Así el apocalipsis, ajá, ¿no? Así el Marcuse de ya se acabó la moderna, ¿no? O sea, seguirá y confío en que seguirá, pero, o sea, no pasa por ver ese, o sea, este nuevo mundo ya no es un sistema, o sea, ya se acabó esa lógica, es lo que Foucault vaticinándose, como un, no sé, que ya sin palabra, o sea, ir donde vaticinándose como un, me quedo sin palabra por Foucault, así, ya un sin palabra, o sea, ya un otra cosa, o sea, un ya desfondado, ya un agujero, un hoyo negro, ¿no? Este discurso de los hoyos negros que le toca a Foucault desde otros campos de la física, es lo que está haciendo Foucault, o sea, y siendo muy materialista, muy Foucaultiano, hay condiciones de posibilidad que nos permiten hablar de este tipo de cosas. O sea, Foucault no le está hablando de su genialidad, sino estas condiciones biopolíticas que permiten hacer un hoyo negro de Foucault. Sobre todo que es un materialismo radical en tanto que dice no hay nada. Claro. No es un materialismo que afirme el significante, no es un materialismo que afirme la esencia, no es un materialismo que afirme el capital, es un materialismo que afirma hay nada. Sí, y sí, que justo pone como límite el deseo lacaniano, pero diciendo que ese es el problema. O sea, ahí donde Lacan ve el porvenir, Foucault dice que el porvenir es un discurso de la neurosis como verdadera, ¿no? O sea, como pensar en porvenir. Entonces, en ese sentido es lo que estamos planteando. O sea, esto es como un salto, o sea, es como un dejarse, como un soltarse, como un abandono radical en donde finalmente te das cuenta que sin las leyes del mercado todo seguiría, ¿no? Estaríamos aquí, podrías tener amigos, novias, lo que sea. O sea, no es que se terminó todo, o sea, justo das el salto y ya caes y siguen, o sea, como siguen, pero ya sin ese peso, o sea, es como ya sin ese compromiso como pesado que es el cáncer. Ese es el discurso, y siendo materialistas Foucaultianos, el cáncer hoy en día es ese discurso de no poder dar ese salto y quitarse ese peso, y eso es lo que nos está haciendo cáncer, no que genéticamente tu papá, ¿no? O sea, como tuvo cáncer, entonces tú... No, o sea, esa es la muerte, esa es la biopolítica del siglo XXI, el cáncer, ¿no? Y ese discurso no es más que las acumulaciones, ¿no? De esta parte de como de no saltar, así, de no poder verte ahí en el vacío, ¿no? Y decir, güey, no mames, así, pasó esto y ya no tengo esa carga y siguió, o sea, sigue igual, o sea, fue mañana y siguió, o sea, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, ¿no? Pensaríamos y volvería al punto sobre Foucault de que la biopolítica constituye al mundo. O sea, si ya les dije que los cambios climáticos que se piensan de, yo ya hay baja temperatura por la naturaleza y nosotros nada que ver con ella, ¿no? Sino que las condiciones políticas hacen que la Tierra tenga estas crisis o estos fenómenos de la lluvia. O sea, de la lluvia no quiero saber nada, ¿no? Antes, pues al menos antes, pues
se enterraban un cuchillo para saber algo de la lluvia, ¿no? Hoy en día es como, yo no tengo nada que saber de la lluvia, yo no intervengo en ella nada, son causas geográficas, naturales, que siempre fallan, ¿no? O sea, ustedes vean lo del tiempo, siempre falla, ¿no? O sea, es como igualmente desastroso, pero esto es lo que estaba poniendo Foucault. O sea, si ya estamos llegando a este nivel climático, donde la biopolítica, o sea, las tácticas políticas de los humanos crean las condiciones atmosféricas, entonces Foucault empieza como a cerrarlo Marx, ya, o sea, valiéndose de ese gran argumento ahí, ¿no? Ya lo va cerrando y va hablando en términos arquitectónicos. Si ya hablamos de los granos, luego Foucault empieza a hablar de la arquitectura. O sea, vean este pasaje, o sea, Foucault ya no está hablando de psicología y el sujeto parlante y el cerebro, no, o sea, Foucault está hablando de políticas de granos, de la arquitectura, y entonces va viendo cómo este discurso biopolítico no solo genera, o si genera las condiciones climáticas, entonces, por lo tanto, genera las condiciones arquitectónicas. O sea, lo que está diciendo Foucault es que el holocausto es la ciudad. O sea, como remate ahí, o sea, es como fundamental. O sea, la biopolítica tuvo que crear, y esto Foucault es genial, un medio artificial donde naturalizara su política. Porque naturalizó en términos de ciudades, o sea, fue urbanizando, ¿no? Es un proceso del siglo XV en América Latina, ¿no? O sea, porque pensemos en las ciudades mesoamericanas, andinas, ¿no? En los Andes, estas ciudades ahí en Perú, ¿no? Así que se ven como... O sea, esas ciudades son contra natura, porque están arriba, en el peor lugar, o sea, son económicamente, China, tal, son pésimamente planeadas, dirían los biopolíticos, ¿no? O sea, porque es una ciudad en el risco, súper difícil, donde todos les tenían que subir. Entonces ahí no sale el costo, güey. O sea, ¿cuánto no? O sea, ¿qué onda, güey? ¿Cuántos voy a tener que contratar? No, ya mejor, a ver, ponme algo aquí abajo, así bonito, y mete. Che, igual esos güey, ¿no? Y mete el metro, así como vamos a hacerlo bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, comienza un efecto de urbanización de la tierra. Ese pasaje también o sea, por más que Marx ahí mismo concluye, o sea, cuando uno lee a Marx a fondo a ver del capital y su lógica y la lógica de la lógica, Marx no deja de develar una separación urbano-rural. O sea, ahí es en donde Marx como medio ya se queda y medio se me pierde, sinceramente, ¿no? Así ahí Marx como se pierde. Digo, pues Marx era el chavo de Bakunin y de toda esta banda, entonces, bueno, ahí se nos pierde, ¿no? Pues también habrá que reconocerlo y también hay que decir, ahí se pierde Marx y ahí Foucault como que toma la estafeta y la explota y la expande y hace como revulsivos ahí. Entonces, empieza un fenómeno a partir de los granos de hacer ciudades, ¿no? Comunidades. Claro, pero en el sentido urbano, pues, o sea, hacer ciudades, porque la ciudad es el espacio arquitectónico que nos permite calcular los granos y entonces la población. O sea, en las ciudades es en donde todos tenemos número de todo, o sea, de la casa, claro, o sea, calle, cuadra, dirección, Google Maps, tú vives aquí, tú no sé, tu ventana, tu teléfono, tú. O sea, ese nivel de calculabilidad solo se puede dar en un contexto urbano. O sea, piensen en los pueblos aún. O sea, ese güey no sé si vive ahí, luego viene, no sé qué, y luego no está, y se queda ahí tendido abajo del árbol, todo borracho, y luego viene. Es infame. O sea, hay que urbanizar. Es que no estudió, pues no quiere nada de la vida. Y entonces lo empezamos como a infamizar, ¿no? A infamizar como a no urbanizar, como decir, le faltó urbanización, ¿no? Entonces ahí viene todo un fenómeno arquitectónico. O sea, no es, o sea, dejemos esta idea de que las ideas vienen de los hombres, o sea, vienen como de sus espacios exteriores, o sea, eso es fundamental, o sea, dar este salto así antropocéntrico, o sea, saltar, más allá de la vida cotidiana, es saltar en nuestra forma de ver nuestros estudios, o sea, ya con eso es todo, o sea, no es creer como que los humanos hacen la historia, ¿no? O sea, ahí Marx mal, pero bien en las condiciones que no escogen, o sea, cuando Marx formula los hombres hacen su historia en las condiciones que no escogen. ¿Los hombres hacen su historia? No. Pero en las condiciones que no escogen, sí. Entonces, esa segunda parte, sí, ¿no? Sujeto sujetado, pero no reprimido, ¿no? O sea, hay una sujeción al discurso, sí, evidentemente, pero no tendría que implicar una represión
ni siquiera a nivel aparato psíquico freudiano y ni siquiera a nivel policíaco, ni siquiera a nivel registro del Estado, pues sí, del monopolio mercantilista. Claro, y en este sentido viene, bueno, este fenómeno urbano, arquitectónico, que las ciudades son como mapas mucho más calculados. O sea, piensen en cualquier ciudad, así del mundo hoy, o sea, y México es fallido, cabrón, pero piensen en Brasilia, ¿no? Que es como la mejor ciudad, o sea, Brasilia, la capital de Brasil política, porque era Río, pero es una ciudad justamente diseñada, o sea, ahí los mejores arquitectos del siglo XX la construyeron, ¿no? Bogotá es parecida, pero Brasilia es una ciudad realmente, es como el triunfo, sí, es como el triunfo biopolítico Brasilia, ¿no? Así es como una ciudad perfectamente planeada, que está, sí, como, sí, súper, o sea, es como, sientes en Fritz Lang, ¿no? Con Monopoly, es como una cosa así, ¿no? Sí, o sea, como te sientes realmente, y eso permite una calculabilidad mucho mayor. Y Foucault va a decir que los cimientos de la ciudad, de la biopolítica, de la nación, de nuestra civilización, son la prisión, la escuela y los hospitales. O sea, estas arquitecturas dan consistencia a la ciudad. O sea, la ciudad no se pensó como, ay, güey, el metro, el parque, no. O sea, primero se pensó en dónde podemos administrar bien hospitales, escuelas y prisiones para estos pinches mugrosos que tienen que trabajar, ¿no? Entonces, vamos a irlos regulando, vamos a ir como soltándoles granos, vamos a irlos teniendo a raya sin que lo vean así, para que de pronto defiendan esto, ¿no? Y entonces ya les suene natural, ¿no? Y entonces ya estamos en el siglo XXI, ya todos creyendo que ya pasó la infamia. Entonces, bueno, ese fenómeno de la regularización de la biología, que si ustedes leen a Maturana y todavía así los más avanzados, Varela, los verdaderos biólogos, Piaget, así, Foucault aquí se los echa al plato, porque pone que el mismo Varela, que creo que es el más acabado con eso, Maturana, Piaget, hablan de la autorregulación del sistema, o sea, como sistémica, pues. Entonces hay un discurso de la autorregulación todavía en teoría de sistemas, Luhmann, Parsons, Piaget, o sea, siguen. Ese es como el principio que Piaget sí es el mejor, el más ingenuo en ese sentido, porque sigue ajenando, o sea, sigue creyendo que hay un biológico independiente de lo histórico, o sea, como biologizando, y entonces te habla de la autorregulación piagetana o vareliana, o como lo quieras poner, sistémica. O sea, los organismos nos autorregulamos, ¿no? Nos regulamos, ¿no? Y Foucault dice, ni madres, los organismos nos destruimos como nos enseñó Freud, o sea, y no queremos sino destruirnos. O sea, ya la regulación ya es un proceso biopolítico que está encarnado de autorregúlate, como el justo medio de Aristóteles hasta Maslow o todos los humanistas chaqueteros, ¿no? Se dicen, no, que el término medio y la o sea, todo ese discurso del cuidado de sí mismo, ¿no? O sea, saltamos como de urbanizarte como o sea, como a pasivizarte y cancelar todo este desarrollo de la infamia, que como para dar paso, pensemos en todas estas enfermedades que ya no se verán más, ¿no? La catatonia, la viruela, o sea, todas estas grandes aberraciones que ya médicamente ya se controlaron. O sea, ya nunca ustedes van a ver en un psiquiátrico a un catatónico, ¿no? El catatónico era el nivel máximo de psicosis a principios todavía del siglo XX, que era un güey tan psicótico que ya no se movía, ¿no? O sea, que lo tenían que cargar, así, o sea, que el güey se quedaba así como resistiendo chingón al poder, ¿no? Así, y así durísimo, así, pero con toda su fuerza. Y entonces le hablaban, y así, y el güey, y lo paraban, y lo acostaban, y lo bañaban, así, y le abrían, y el güey así, o sea, así. Catatonia, será como la psicosis más resistente que ha dado la humanidad, ¿no? Así como un catatónico. Esos casos hoy en día ya no hay, pero no los hay porque no haya condiciones de catatonia, sino porque la prevención hace que ya no lleguen hasta allá. Entonces, el éxito de la biopolítica es ir desapareciendo todas esas aberraciones, irlas regulando, irlos metiendo a todos. O sea, si antes había viruelas, catatonias y grandes excesos, los vamos como regulando, o sea, como metiendo, como filtrando,
en términos de que eso está muy mal para la humanidad, son plagas, son contagios, son peligrosidad, y vamos haciendo como un mundo como cada vez con menos excesos, o sea, con menos grandes como fenómenos, ¿no? O sea, como, y eso te lo presento como que está bien, o sea, qué bueno que no haya. Entonces tú podrías escuchar a un psicoanalista, ya dejen un psiquiatra, a un psicoanalista festejando que ya no haya catatonia. O sea, jamás un psicoanalista va a defender la catatonia. O sea, yo esas se las aviento así de prueba límite a un psicoanalista. A ver, defiéndeme la catatonia políticamente, se cagan, ahí se acaban, ahí se ve que Freud ya, o sea, Foucault le dio la vuelta, ¿no? O sea, ahí justo Foucault es defendamos la catatonia, porque era una gran aberración conductual. Claro, o sea, era una gran resistencia que la desaparecieron, la previnieron, la fueron midiendo, la fueron regulando, la fueron quitando, de tal forma que ya no hay, pues, ¿cuántas enfermedades? Viruela, polio, tal, o sea, todas estas cosas que también no es que sean polio, no es que sean viruela, no es que sean catatonias, es como las ponían, como vistas como grandes peligros y güey, qué miedo esos güeyes, pero en realidad eran grandes resistencias a toda esta mierda que nos está pasando y las van quitando. Entonces hoy en día ya tenemos un mundo donde pues, cada vez menos catatonia y más fútbol, cada vez menos viruela y más educación, cada vez, ¿no? Claro, entonces, como los vamos administrando, fabricando, que trabajen en nuestra cosa y que vean todas estas posibilidades que tenían en términos de patología, de desviación y de peligrosidad. Sí, a fin de cuentas las ciudades nacen por el miedo, las ciudades son hijas del miedo y sin embargo el miedo no es precisamente algo muy agradable para construir. Si esta regulación arquitectónica surge a partir del miedo, iría dirigida entonces a eliminar y ahí sí dar cuenta de que el otro es hostil, de que el infame debe de ser eliminado, de que hay que producir un efecto de holocausto, entendido en el sentido lato del holocausto, ¿no? Eliminar todo elemento ajeno sin dejar huella de él. ¿Qué es lo que hace una ciudad? Una ciudad se planta sobre una otra ciudad que ya había estado ahí establecida. Y lo que hace esa superficie, esa serie de fronteras que se sobreponen a una ciudad anterior, es provocar un holocausto. Es decir, lo anterior me era hostis, lo anterior era la posibilidad de diferencia, entonces lo elimino y regulo lo ajeno. Entonces todo aquello que se parezca a eso que yo elimine, va a ir dirigido todo mi mecanismo, todo mi dispositivo de acomodamiento, de autorregulación, a dar cuenta de que eso hostil, de que eso infame, tiene que acomodarse a la forma de la estructura arquitectónica que yo propongo. A fin de cuentas, las ciudades, al ser hijas del miedo, digamos que están construidas para que cualquier animal ciego camine por ellas, ¿no? La ciudad está hecha para que no pienses en la ciudad, para que vayas de una distancia a otra sin pensar en la distancia que estás recorriendo. A fin de cuentas, lo único que tiene que cubrir la ciudad es una necesidad económica. La ciudad y sus fronteras se establecen para eliminar todo aquello hostis y no hostis en relación a existencia, sino todo aquello hostis, todo aquello hostil vinculado a un mecanismo y a un engranaje de producción. Es un tanto fatalista como podríamos hacer la lectura, pero no lo es tanto, porque a fin de cuentas, si hablábamos de esta cierta ganancia psíquica que obtiene la madre al invertir en su hijo, en la ciudad hay también una ganancia psíquica y tiene que ver con festejar el holocausto. Todos nosotros festejamos el holocausto, querámoslo o no, festejamos el holocausto, festejamos la aniquilación radical de eso que me altera. ¿Radical en qué sentido? En que si lo infame es destruido, como lo mencionaba Javier, uno se puede reunir en el ángel para dar cuenta de que sí, de que lo otro no hay nada. Es diferente decir no hay nada. La ciudad está hecha para que no exista falla, para que no exista algo que se desacomode. La ciudad está hecha entonces para establecer fronteras que den cuenta que la frontera ni siquiera existe. Y este fenómeno de la ciudad, y este es el pasaje, ya les hablé de los granos, les hablé de la arquitectura, y ahora vamos como al surgimiento de la población, que es esto, o sea,
por más locote que yo sea, tengo que entrar a un departamento, al piso 6, al departamento. Entonces, o sea, ya no es algo que dependa del sujeto parlante, o sea, ya es la arquitectura, o sea, por más que yo sea revolucionario, la chingada, no, o sea, tengo que entrar una llave y haga, o sea, hay una cuadrícula arquitectónica que cuadricula nuestro yo, o nuestro super, o que hace super yo, ¿no? O sea, no es que el super yo se haga por la madre, sino la arquitectura y los granos hicieron la madre y luego o sea, Foucault está pasando que esta idea sociológicamente es lamentable, que la familia es la esencia de la sociedad. Foucault está diciendo, no, es la biopolítica la esencia de la tierra, o sea, no solo las condiciones climáticas, no solo la arquitectura que la sostiene, ya luego la madre y Freud, y eso ya es puta, es como su última consecuencia, pero en realidad Freud lo que no logra complejizar son estas condiciones como políticas o biopolíticas, o sea, geopolíticas que nos están determinando. Entonces, estamos en una ciudad cuadriculada que cuadricula nuestro pensamiento, Vygotsky. O sea, no es que pienses cosas que no están fuera, o sea, piensas lo que está fuera de ti. O sea, si no están en condiciones, tú no puedes pensar nada. Entonces, tú piensas sobre la cuadrícula, o sea, vean este techo, vean los pisos, o sea, son cuadrículas, no paran de ser cuadrículas por todo pinche lado, ¿no? O sea, banquetas, cuadras, calles, número, registro, ¿no? Dinero, cuantificación, todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso cuadricula a los sujetos, o sea, no es que te cuadricule, sí, esos güeyes ya son los fallidos, los profesores, ¿no? Que te quieren cuadricular y tú respondes, eso ya para Foucault ya sería, puta, eso ya es lo último, o sea, primero combatamos, o sea, este nivel de la escasez, luego combatamos las arquitecturas, en dado caso, porque las arquitecturas te condicionan, o sea, no sé, yo puedo decir lo que pueda decir a partir del lugar en el que estoy. O sea, si no estoy en un lugar no puedo pensar nada. Entonces, pensamos clasificatoriamente porque estamos en una urbe, ¿no? Que cuadricula, o sea, que está cuadriculada previamente y tú naces, te insertas en esas arquitecturas cuadriculadas y entonces pues, cuadriculas todo, ¿no? Este güey mi amigo, no, este es bueno, no sé qué, se llama Mendoza, no. Y en ese sentido, lo que está diciendo Foucault es que pensémoslo en esta estructura arquitectónica que solo se llena, ¿no? Así, ¿no? O sea, que le ponga quien le ponga, ya está así. Eso es la población, ¿sí? O sea, ya después de estas condiciones, lo que llena, o sea, el componente. Por eso Foucault ya no habla del sujeto, ya habla de población. Y ese es un alejamiento genial de Foucault, de ya no vamos a medicalizar más, ya no vamos a refinar más esta mierda, ¿no? O sea, ya no les voy a hablar. Y es como de las cosas que se comentaban, que Foucault no te habla de los infames sí, te habla de casos como muy excéntricos, pero no te habla ay, sesión 1, ¿no? El loco vino muy loco y luego y ya la sesión bien, no, la sesión 100, como yo soy un chingón psicoanalista, lo curé, cabrón, ¿no? Y vengo en mi PowerPoint y les explico el caso y entonces les enseño a cómo curar a los locos y tal. Ese fenómeno... Hay algo bien interesante, por más efectivo que pudiera ser el planteamiento de Freud o de Lacan, al pertenecer precisamente a este elemento biopolítico de cuadricular la sociedad, no puede ir más allá de lo que se establece dentro de esos márgenes. Por más potente que pudo haber sido, en este caso, bestial Lacan, o inclusive Jacques Derrida, esta potencia de pensamiento, potencia de escritura, está delimitado precisamente por una arquitectura que apela... médica discursiva. Que apela a la frontera, que apela drásticamente a no querer saber nada de lo que tanto Lacan como Derrida hablan de la topología de superficies como posibilidad de subversión de las fronteras establecidas. Pero que ya ahí ya están, entonces, bueno, en este sentido, entonces tenemos esta cuadrícula que se llena con poblaciones, o sea, con gente viva, vale man quiénes, o sea, solo que la llenen, o sea, que se sujeten a la cuadrícula para clasificarlos, entonces, bueno, ahí Foucault salta